A veces, en insomnes noches, sonambuleando por la metrópolis colmena, se me antoja que todos los transeúntes son solitarias estrellas caídas desde el cosmos. Y es entonces cuando la alucinante visión se convierte en realidad. El cielo y la tierra se unen en una bóveda sin fin y aparece la ciudad de espejo. El discípulo. Igual a los creyentes sinceros que terminada la semana sienten el deber y el placer de concurrir al templo, del mismo modo, llegada la noche, cuando el cansancio anunciaba el fin de las tareas diarias, asistí al bar del cual ya era asiduo concurrente desde 2 años atrás. Los parroquianos ya me contaban entre sus fieles, pues al entrar me saludaban con naturalidad, pero siempre como un conocido, nunca como un amigo. Entre los habitués crónicos tampoco podría decirse que existiera amistad, sino más bien compañerismo, de la misma especie de aquel compartido entre los simpatizantes de un mismo equipo de fútbol, que tiene solo la duración del partido. Aquí el tiempo se medía por las copas tomadas o por tomar, ya fuera solo o en compañía, así como los marinos miden su experiencia y jerarquía en millas navegadas. En el bar la antigüedad estaba en las copas. Solía oír comentarios tales como: muy tarde no era, si yo recién iba por la 4ª copa. Don José se fue temprano, abandonó en la 3ª. A ese muchacho todavía le faltan muchos tragos para poder hablar conmigo. El templo se hallaba mal iluminado. Mezquina y sórdidamente una atmósfera propia lo envolvía, diseminando olor a comida ancestral. El número de fieles variaba según los días. Cada uno tenía su ubicación más o menos permanente, aunque a veces se alteraba por la presencia de semifieles o forasteros de paso. Yo los conocía por sus nombres o apodos. Supongo que también tendría el mío, aunque creo que se me tenía muy poco en cuenta. Don Muniro, el turco de la tienda, estaba sentado en su mesa, la cabeza apoyada contra el vidrio de la ventana. Dormitaba con la boca entreabierta y la cabeza echada hacia atrás como si hiciera gárgaras. Tal vez se creyera al pie de alguna mezquita o en cierto éxtasis al evocar las lejanas tiendas en que correteaba en sus tiernos años. A veces, cuando conseguía algún ocasional oyente, disertaba acerca de cómo debía ser el comercio y se quejaba de la mala mercadería de nuestro país. Mire, yo la juro, uno de estos días yo la voy para mi país. La cabeza de don Muniro se inclinaba nuevamente hacia un costado hasta apoyarse en la ventana. La espalda caía lentamente hacia adelante y cuando la frente iba a pegar contra la mesa, el laucha, ubicado en el extremo del mostrador, emitía un agudo grito indígena, enderezando al dormitante en su posición inicial. Esta situación era bastante habitual y los presentes, incluido el dueño del bar, la presenciaban con la más absoluta indiferencia. La escena terminaba cuando el laucha emitía un agudo demasiado fuerte y don Muniro se retiraba balbuceando en árabe. La noche a la cual me referiré era en extremo calurosa. Las paredes del bar estaban impregnadas de abúlica humedad. En el extremo del mostrador opuesto al laucha se encontraban 2 hombres de raído traje azul, sombrero de ala ancha y chalina sobre el hombro pese a lo caluroso del día. Con frases breves y cortantes hablaban de política, intercalando comentarios sobre la quiniela y las carreras de caballos. Tomaban vermut con ingredientes y cada vez que comían alguna papa frita o maní, hacían gestos ampulosos, mirando a su alrededor con aire suficiente y despectivo, como si se tratara de 2 exconcejales en decadencia no aceptada. Entró al bar un agente de policía dirigiendo un respetuoso saludo a los 2 hombres, al que uno de ellos respondió secamente: «¿Cómo andás, negro?». El compañero, dirigiéndose al dueño, dijo: «Che, Cándido, servile al negro un tinto con soda y anotámelo». Don Cándido actuaba sin decir una palabra y con la pereza que solo una centenaria rutina podía otorgar, dejaba ver en su lentitud una orgullosa haraganería jerárquica. En un rincón del bar, al lado de una amplia ventana, se encontraba un parroquiano de dilatado abdomen,
a tal punto que existía una considerable distancia entre su silla y la mesa. Fumaba en una pipa bastante quemada y exhibía en sus antebrazos unas sirenas tatuadas. Miraba por la ventana hacia la lejanía con aire melancólico y de a ratos movía la cabeza afirmativamente. Sin duda se sentía en un barco. Lo llamaban el navegante solitario. Era un marinero jubilado. Siempre se sentaba solo y a la misma mesa. En varias ocasiones, al superar las 9 ginebras dobles, convertía al bar en un barco a la deriva, se subía a una silla y emitía órdenes náuticas exigiendo salvavidas para todos los parroquianos, a lo que estos formaban un círculo a su alrededor gritando: «¡Nos ahogamos, Popeye! ¡Zafarrancho!». Y entre grisas y grotescos alaridos vaciaban sus vasos de vino en la cabeza del marinero. En el centro del bar se hallaba un forastero de abundante nariz y escaso pelo. Gesticulaba con el rostro mientras entonaba una melodía inaudible para mí. Me dirigió una vivaz mirada y a la vez hizo un cordial y elegante gesto de invitación a su mesa. No vacilé un instante y llevando el vaso me ubiqué con él. La mesa estaba prácticamente tapizada con botellas de cerveza vacías. «¿Qué se sirve el joven?», preguntó con exagerada amabilidad. «Cerveza», respondí. Con autoritario y seco ademán pidió al mozo 2 botellas de cerveza y 2 especiales de jamón y queso. Por mi parte le aclaré que no comería, pero igualmente reiteró el pedido. Antes de que el mozo llegara, el desconocido miró a su alrededor con extrema cautela, como si temiera que alguien le escuchara una intimidad contar. Luego se me acercó, preguntando en tono muy confidencial: «¿Usted, joven, es estudiante?». «No, ¿por qué?». Antes de responder, arqueó repetidamente las cejas y parpadeó varias veces, para luego decir con aire muy doctoral: «Mire, joven, yo soy un experto en música, mitología y filosofía, y usted a mí no me va a engrupir». En ese momento el mozo trajo el pedido, y mi interlocutor interrumpió su diálogo para eructar sonoramente. «¿Así que usted se dedica a esas cosas?», dije, para continuar el diálogo. El forastero no me respondió y comenzó a tararear algo que pretendía ser una sinfonía de Beethoven. De golpe se interrumpió con violencia, entornó los ojos poniendo una expresión muy seria, onduló la frente para terminar en múltiples guiños. A modo de intervalo entre los movimientos sinfónicos, extendió el dedo índice acusadoramente y levantándose de la silla me interrogó: A ver, contésteme, ¿qué hizo Heracles con su escudo? ¿Quién era el padre de Merlín? Conteste, vamos, conteste, no se haga el que no oye». Permanecí en silencio mientras él devoraba ruidosamente los 2 especiales de jamón y queso. Luego se puso digestivamente meditativo y con aire triste, como si se refiriera a un pariente o amigo, me dijo moviendo la cabeza preocupadamente: «Pobrecita Ariadna, pobrecita, jugarse por Teseo y que él le pague de esa manera. Dígame, ¿usted vio tipo más coimero que Poseidón? No es posible». Con ímpetu de furia dionisíaca y con las ínfulas de Apolo, golpeó la mesa, haciendo caer una botella vacía que provocó el inmediato griterío eufórico entre todos los parroquianos, y tomándome de las solapas como para reclamar una vieja deuda, dijo enfurecido: «¿Le parece bien lo que hizo Afrodita? Yegua podrida, putona». Desde una mesa del rincón le gritaron al mitólogo: «Che, cornudo viejo, no llores así por una mina, no seas cabronazo». Tal era el éxtasis que el mitólogo no oyó el insulto ni los ruidos que hacía el laucha con la boca. En pleno trance y poniéndose de pie, preguntó sonoramente a todo el bar a la manera de Demóstenes: «A ver, que venga un guapo y me conteste, ¿por qué Aquiles no alcanzó a la tortuga? Contestadme, ciudadanos de la Acrópolis», gritaba con los brazos en alto. El bar en pleno actuó como excelente coro de tragedia griega y en forma de baquiana fuga respondió: «Loco, anda a laburar, loco, al Colón». La fuga fue apoyada contrapuntísticamente por algunos sonidos onomatopéyicos del laucha. El improvisado orador
Se sentó recuperando la calma para retornar a los guiños y arqueos de cejas y frente. Le pregunté: ya que usted es filósofo, dígame, ¿cuál es su pensador predilecto? Como primera respuesta tuve unos minutos de tics de cara que cualquier avesado jugador de truco sin duda hubiera envidiado. Luego guiños y tarareos. Diga usted a ver si acierta. Comencé a enumerar los que más recordé, desde Tales hasta Hegel. Ninguno de esos, sonrió con soberbia. Bueno, dígame, o si no, oriénteme, le dije con desconcierto. Basta, ¿sabe lo que es usted? ¿Lo sabe? Ah, ¿no? Se lo diré. Usted no es más que uno de los tantos restacueros que pululan por el mundo. Acto seguido llamó al mozo autoritariamente y cuando éste se acercó le hizo un cordial gesto, indicándole que extendiera la adición a modo de cheque dirigido a mí. Por mi parte, pagué las 2 únicas cervezas consumidas. El mozo sumó aparte 11 botellas de cerveza y 5 especiales de jamón y queso, extendiendo el total al mitólogo. Este, sin mirar al mozo, ignorándolo por completo, se puso de pie adoptando un aire de gravedad y con diplomática dignidad comenzó a tararear una enérgica melodía beethoveniana, moviendo los brazos a modo de poseído director de orquesta. El mozo levantó las botellas mientras anunciaba el total del importe a abonar. El mitólogo, frente a él, y no dejándolo avanzar, seguía dirigiendo la imaginaria orquesta. El mozo lo apartó con la mano diciéndole: Vamos, deje laburar y garpe. El mitólogo movió los brazos en un finale y poniéndose en posición de firmes, guiñó alternativamente los ojos, arqueó la frente y sacando los bolsillos afuera, con recta y elevada dignidad de prestidigitador, señaló que los mismos estaban vacíos, como si indicara que los imaginarios aplausos había de compartirlos con el primer violín. Señor, carezco de dinero y me enorgullezco de ello. Nosotros los filósofos. El mozo se enfureció y fue difícil impedir que le pegara al mitólogo. Entre 3 lo sujetaron mientras le decían: déjalo, Cándido, ¿no ves que está loco? Es un colifa. El mitólogo, filósofo músico, contemplaba la escena con aprobativa seriedad, como si él fuera ajeno a la situación. Ya algo calmado al mozo lo soltaron. Este, dirigiéndose al hombre, dijo: usted es un atorrante, está jugando con el trabajo ajeno, diga que me da lástima si no lo hacía polillar en la comisaría, sin vergüenza, hay que respetar al trabajador. El mitólogo aprobaba con la cabeza y dirigiéndose a todo el bar que contemplaba la escena, dijo: escuchen, señores, lo que dice este hombre, que es muy cierto. Buenas noches a todos. De inmediato se dirigió con paso ceremonial y seguramente escuchando en su interior a la muchedumbre del ágora que lo aclamaba. Lo alcancé en la puerta y traté de acompañarlo para seguir conversando. Se negó violentamente. Lo seguí hasta la esquina. Allí se paró bajo un farol y orinó durante varios minutos. Luego giró la cabeza hacia mí con marcado desdén y me dijo: escuche, jovencito, usted está hablando con un discípulo directo de Abulafia. Comprenda la magnitud de su impertinencia y no sea inoportuno. Retírese. Se alejó por una calle oscura, deteniéndose a veces para tararear melodías beethovenianas y dirigir a la imaginaria orquesta.